muy buenas tardes de ustedes la tarde de hoy para conocer un poco más sobre este tema que cada vez se convierte en algo mucho más importante para los consumidores en la actualidad. Un tema que realmente siempre debió haber sido importante, pero que obviamente a raíz de la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo desde comienzo del país a partir del mes de marzo, pues ha tomado un nivel mucho más importante. En este sentido me refiero a lo que es la bioseguridad e higiene. Sé que muchos de ustedes estarían familiarizados con el término bioseguridad porque es el que más se ha escuchado, ¿no? Pero en unos momentos cuando comencé también es importante el componente higiene. Antes de entrar en materia, antes de comenzar a revisar el contenido, quiero ponerlos un poco en contexto de cuál es la situación actual, cuál es el escenario futuro hacia el que nos dirigimos. Creo que para todos, no en especial porque se viene comentando mucho y se viene hablando mucho sobre él. ¿Qué implica esta nueva normalidad? Simplemente modificaciones en la forma en que de repente veníamos realizando nuestra vida, cambios en la forma en que nos veníamos comportando, cambios en la manera en que veníamos consumiendo productos y por supuesto cambios en la forma en que los negocios tienen que operar. Y estos cambios a raíz de qué? Pues a raíz de todas las restricciones en las que hemos estado viviendo últimamente, desde restricciones de movilidad, cierre de negocios, alteraciones de cadenas de suministros y una gran cantidad de cosas que ha acarreado esta nueva normalidad y que por supuesto ha afectado la operatividad de los negocios de una manera bastante profunda. Adicional a esta nueva normalidad, pues también surge algo como son los nuevos hábitos de consumo. A raíz de esta crisis, pues el consumidor o los clientes de los negocios comienzan a darle importancia a algo que de repente hasta el momento no era muy significativo y comienzan a percibirlo como una necesidad y comienzan a demandarlo. En este sentido, precisamente entra en juego la bioseguridad. De un momento a otro, el término bioseguridad, la necesidad de sentirnos seguros, confiados, de tener garantías de que lo que estamos consumiendo realmente no nos va a afectar, pues se ha convertido en algo bastante significativo para el consumidor. En estos dos ámbitos de nueva normalidad y nuevos hábitos de consumo, pues para todos aquellos que tienen un negocio, surge la necesidad de adaptar el producto para poder aprovechar o para poder funcionar bajo esta nueva normalidad y poder ofrecer, satisfacer la necesidad de los consumidores en función de esos nuevos hábitos de consumo. Precisamente este es el gran objetivo de este webinar el día de hoy, orientarlos sobre cómo seguridad e higiene que son demandados por los consumidores en función de toda esta nueva normalidad en la que estamos hoy inmersos. Es decir, la bioseguridad pasa a ser ahora un elemento de valor agregado. A eso es que me estoy refiriendo. Fíjense, hasta ahora las organizaciones venían pensando el término de valor agregado con respecto a su negocio, con respecto al producto que ofrecen, trátese de un bien o de un servicio, en función de una serie de variables que seguro son conocidas por todos ustedes. Algunos negocios de repente se venían enfocando mucho en la calidad. Por ejemplo, si yo soy un restaurante, pues en ofrecer un plato que tenga muy buen sabor. O si yo soy confeccionista, pues ofrecer prendas de vestir cuya tela sea bastante resistente. De repente otros estaban pensando en función de la innovación. Es decir, si de repente yo soy una tienda que ofrece productos a través de comercio electrónico, pues yo ofrezco nuevas funcionalidades a mi cliente, catálogos mucho más atractivos, nuevas opciones para describir el producto. Otros de repente se venían enfocando en función de la atención al cliente. Por ejemplo, si yo soy un proveedor de software, pues yo le ofrezco a mis clientes soporte las 24 horas del día, los 365 días del año. Y otros de repente se venían enfocando en el tema de la sostenibilidad ambiental.
Es decir, que mi producto de repente no tenga un impacto muy alto sobre el medio ambiente. Este último elemento es el que se ha visto un poco afectado a raíz de la pandemia, porque más bien hemos visto que se está comenzando a consumir en grandes cantidades productos que se consideran son un poco nocivos para el medio ambiente, al medio ambiente. Y pensemos de repente aquí en el tema del delivery y el aumento de los embalajes, por ejemplo, el uso de a estos elementos que venían considerándose como valor agregado, pues hay que sumar otro, hay que agregar un nuevo elemento a esa ecuación, y es la bioseguridad. Pero de repente, si todavía no están muy convencidos en el por qué la bioseguridad debe ser tomada como un valor agregado, les presento esta conclusión que corresponde a un estudio publicado por la consultora Ipsos a principios del mes de junio. En términos muy generales, ¿qué es lo que dice? En Ecuador, 9 de cada 10 ecuatorianos aseguran que comprarán productos y servicios solo donde se cumplan las medidas de bioseguridad. Es decir, aquí estamos hablando de una gran parte del mercado que comienza a demandar un nuevo requerimiento porque para ellos ahora es una nueva necesidad. Una necesidad que se ve impulsada por el tema del COVID, pero que no debería estar simplemente restringida al tema del COVID, porque más adelante les voy a explicar, existen otros agentes de riesgo biológico aparte del COVID, que es muy importante tenerlos presentes. Pero fíjense, creo que el enunciado no requiere mayores análisis. Está claro que aquí hay una inmensa oportunidad de negocio porque hay una necesario espectro de mercado. Estamos hablando de 9 de cada 10 ecuatorianos. Y esto es algo que no solo está ocurriendo acá en el país, sino que es algo que se está ser algo muy, muy importante a tomar en cuenta. Bien, yo sé que la inquietud está en cómo hacemos que ese valor agregado que es la bioseguridad se integre o se adapte de manera adecuada a nuestros negocios. Y si bien el protocolo de bioseguridad es una herramienta esencial porque es la que articula todas las acciones que se van a dar en materia de bioseguridad y higiene, nosotros en Demi Solution pensamos que el protocolo se puede quedar un poquito corto. Así que nosotros realmente hablamos de una estrategia de bioseguridad y de higiene. Esa estrategia de bioseguridad y higiene, como su nombre lo indica, pues se compone de dos elementos, lo que es bioseguridad y lo que es higiene. Yo sé que actualmente se habla mucho de bioseguridad y no sé de repente qué tan claro tengan el concepto de lo que es bioseguridad. Así que voy a aprovechar para simplemente dejar muy sencillo. La bioseguridad son simplemente un conjunto de prácticas que se aplican en los servicios médicos, en clínicas, en hospitales, en consultorios, y cuyo gran propósito es evitar que la persona que brinda la atención, es decir, la enfermera o el médico, se contagie o que al contrario, ese médico, esa enfermera contagie al paciente. Eso es lo que realmente es la bioseguridad y se compone básicamente de tres principios. Uno que indica que siempre se debe desconfiar, siempre se debe pensar que cualquier persona puede ser agente de contagio, puede estar contagiada y puede contagiarnos. El otro principio tiene que ver con el uso de barreras físicas para evitar los contagios. Aquí es donde entran en juego todos los equipos de protección sanitaria. Y finalmente, pues tenemos lo que es la disposición de residuos. Si se dan de cuenta, en el entorno actual en el que nos movemos, pues lo que pensamos que es bioseguridad se limita a algo muy pequeño, ¿no? Básicamente el uso de equipos de protección sanitaria. Por eso es que es importante incorporar el elemento higiene para que esa estrategia, ese protocolo sea lo más completo posible. Cuando yo hablo de higiene, me refiero a un conjunto de prácticas y principios tomados de lo que se conoce como las buenas prácticas de manufactura. Esas buenas prácticas de manufactura son simplemente un conjunto de principios muy recurrentes en la industria alimenticia. Implica, por ejemplo, ubicación del local, implica aspectos de su infraestructura, implica, por ejemplo, disposición de agua potable, implica uso de manipulación de desperdicios, implica almacenamiento de materias primas y insumos. Es un conjunto de normas muy amplias. Cuando hablemos un poco sobre controles
que se implementan, controles de bioseguridad e higiene que se implementan a nivel de industria alimenticia. Ahí voy a dar un poquito más detalle porque aquí hay inmersas una serie de normativas legales que es muy importante cumplir porque si no las cumplimos, pues se puede incurrir en sanciones por parte de entes de control a nivel nacional. Una vez yo tengo claro esos dos conceptos de lo que es bioseguridad e higiene, ahora sí puedo hablar de un protocolo de bioseguridad e higiene. El protocolo también es un concepto que está siendo muy mal entendido o muy mal explicado, y esto es algo que proviene incluso desde los mismos medios de comunicación y tristemente de muchos entes gubernamentales. Y se quiere hacer ver al protocolo como un conjunto simplemente de medidas aisladas que se toman. En realidad el protocolo es una herramienta de gestión, en realidad el protocolo es como un gran procedimiento que debe definir, indicarme a mí cómo voy a actuar yo para que lo que estoy realizando pues cumpla con esos estándares de bioseguridad e higiene. El protocolo no es algo que se aplica simplemente en una situación de emergencia. El protocolo es algo que se debe aplicar de manera continua. Lo que sí puedo tener yo es protocolos para operar en condiciones de normalidad y protocolos para actuar en condiciones de emergencia. Pero hay que tener muy claro eso, que el protocolo no es algo que está simplemente limitado a la emergencia. Es decir, pasa la situación del COVID y lo que yo venía haciendo simplemente lo olvido. No debe ser así. El protocolo, para que opere, para que funcione de manera adecuada, pues tiene que tener una provisión adecuada de recursos, porque aquí estamos hablando de una inversión. Aquí estamos hablando de una inversión que se espera agregue valor a ese producto, a ese negocio que tenemos, que tiene cada uno. Y por supuesto, para que las cosas funcionen, pues hay que asignar responsables, responsables que van a ejecutar cada una de las actividades contenidas en el protocolo y sobre todo para gestionar que ese protocolo realmente se esté llevando a cabo. Es muy importante que el protocolo en alguna parte esté registrado, porque si no está registrado, ni lo podemos divulgar al personal, ni podemos verificar si el personal realmente está cumpliendo con ese protocolo y por supuesto no podemos medir absolutamente nada. Por eso es fundamental que el protocolo repose en algún lugar, bien sea como un documento físico o como un documento en digital. No se tengan la idea de que el protocolo tiene que ser algo muy complejo, porque un protocolo puede ser algo tan sencillo simplemente como una hojita con un cuadrito donde yo indique qué debo hacer, quién lo va a hacer y las frecuencias. Lo importante es que de alguna forma esté registrado para que así yo pueda revisar y verificar que en realidad se está cumpliendo con el mismo, ¿sí? Todo esto que les he explicado es en torno a lo que es el protocolo. Como les había dicho, nosotros en Deming pensamos que el protocolo no es suficiente, hay que diseñar una estrategia de bioseguridad e higiene en torno a ese protocolo. Y para diseñar esa estrategia, pues es necesario que ustedes se apoyen sobre 5 principios. El primer principio del que les quiero comentar es sobre la necesidad de tener más proveedores comprometidos. Uno de los grandes inconvenientes que ha habido durante la pandemia tiene que ver precisamente con la interrupción de las cadenas de suministro. De repente nuestros proveedores comenzaron a dejarnos de entregar lo que necesitábamos porque había restricciones de movilidad, porque de repente no tenían personal, porque los puertos no estaban funcionando, por una gran variedad de cosas. Entonces hay que comenzar a depurar esa lista de proveedores que tenemos, a quedarnos con aquellos proveedores que realmente nos garanticen mantener viva la cadena de suministro. Y muy importante, proveedores que nos garanticen que también ellos están implementando controles de bioseguridad e higiene. Es decir, así como evaluación del precio que nos ofrecen en función de la garantía que nos dan, pues también tenemos que comenzar a evaluarlos en función de qué nos ofrecen ellos en materia de bioseguridad e higiene. El siguiente principio que hay que tomar en cuenta es que hay que comenzar a pensar un poquito en las estructuras organizacionales que tenemos. Tenemos que comenzar a ver si de repente tenemos más personal del que realmente necesitamos, si de repente podemos distribuir el trabajo en turnos, de repente si podemos comenzar a pensar sobre la estructura organizacional, porque al yo tener la cantidad adecuada de personas dentro de un espacio físico, pues es mucho más sencillo garantizar aquello que se llama la distancia de seguridad. No es lo mismo que dentro de un área de trabajo yo tenga 5 o 7 personas trabajando a que de repente tenga simplemente 3 o 2 personas. Obviamente, entre menor cantidad de personas tenga, pues es mucho más sencillo mantener seguridad, distancia de seguridad.
Por supuesto, aquí hay que comenzar a evaluar también aspectos como son la multifuncionalidad del personal, el nivel de compromiso, porque tampoco se trata de reducir las nóminas si realmente eso no agrega ningún valor. Aquí lo importante es tener la cantidad adecuada de personas para poder desempeñar las funciones, ¿sí? El tercer principio tiene que ver con hacer más uso de tecnologías online. No teníamos que esperar de repente a que llegáramos a esta situación de emergencia para considerar que el teletrabajo es una opción, o de repente considerar que las entregas de delivery gestionadas a través de plataformas online pues son una opción, o que de repente el comercio electrónico es una opción. Realmente las herramientas ya existían. Obviamente a raíz de esta situación, pues se potencia su uso, se masifica, que es lo que hemos visto según las estadísticas, los estudios más recientes con respecto a este tema. ¿Cuál es la ventaja de yo usar estas tecnologías online en materia de bioseguridad? Que simplemente corto el contacto que yo tengo con mi cliente o que yo tengo con algún proveedor, porque ahora en el medio hay una barrera online, porque puedo hacer el trabajo a distancia, porque no tengo que tener contacto directo con esa persona. Entonces, obviamente en estas condiciones es mucho más seguro todavía o es mucho más factible tener una distancia de separación segura. Entonces, con mucha más razón tenemos que potenciar lo que son las uso de herramientas online. El siguiente principio tiene que ver con implementar controles entre procesos. Y acá es donde se relaciona más con el tema del protocolo de bioseguridad. Hay que entender que los procesos posiblemente requieran controles distintos. No necesariamente tienen que ser los mismos. Por ejemplo, yo en una oficina perfectamente puedo colocar algún aparatico que me sirva para eliminar la humedad en el ambiente y así controlar el nivel de hongo, por ejemplo. O de repente yo puedo simplemente abrir una ventana para cualquier patógeno que esté presente. Pero de repente en una bodega donde el espacio es mucho más grande, pues los controles tienen que ser totalmente distintos. Entonces hay que ser muy sabio en la manera en que yo determino los controles que voy a implementar en una área y en otra. Y finalmente, pues tengo que tener mucha mayor comunicación con el cliente. Recuerden que la idea es que el cliente perciba que nosotros estamos ofreciéndole garantías, que le estamos ofreciendo condiciones de bioseguridad y de higiene, y pues la mejor manera de comunicar esto es a través de medios online. ¿Para qué? Para que simplemente el cliente pues lo perciba, para que se dé cuenta de que lo que estamos haciendo y así comience a consumir el producto que ofrecemos con mucha mayor seguridad y en mayor cantidad. Adicionalmente, puede ser que el cliente requiera conocer ciertas normativas que nosotros manejamos en nuestro establecimiento, entonces con mayor razón también tenemos que involucrarlo. Fíjense que lo que les he mencionado para diseñar esta estrategia arranca desde la misma provisión de materias primas, desde los mismos proveedores y termina con el cliente. Es decir, la estrategia de bioseguridad tiene que incluir todos los elementos que conforman la cadena de valor para que en realidad dé el resultado que estamos esperando y para que realmente la implementación de ese protocolo se convierta en algo que aporte valor y no en una carga más de trabajo, no en una carga más de responsabilidades. Fíjense, el hecho de que yo diseñe o no una estrategia de bioseguridad va a colocar mi negocio en dos escenarios. El primer escenario, que es el escenario en el que está la gran mayoría de negocios, es el que les muestro aquí a la izquierda de la pantalla. En este primer escenario, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tomando medidas aisladas, estamos copiando lo que otros hacen. Es decir, simplemente estamos implementando cosas que vemos y las estamos implementando sin ningún criterio, sin ningún estudio previo. Esto tiene dos riesgos, que estamos gastando de manera innecesaria porque estamos invirtiendo en cosas que posiblemente ni siquiera necesitemos y finalmente pues vamos a olvidar y a dejar de hacer porque es algo que no agrega valor a nuestra operación y se está convirtiendo en una carga. Aquí yo quiero dar un ejemplo, no sé, de repente depende del lugar donde resida cada una de las personas que me está escuchando, pero yo, que principalmente laboro aquí en Machala, he notado en los negocios de acá de la ciudad la ubicación o la disposición en las entradas de muchas de estas bandejitas que tienen soluciones de cloro con agua o de agua con amonio cuaternario. Muy seguramente en otros sitios también las hay. Y se ha implementado como una medida casi estándar en cualquier tipo de negocio.
En este momento yo quiero que simplemente piensen y mediten un poco sobre cómo esa bandejita que está colocada ahí en el piso los puede proteger contra un virus cuyo principal medio de contagio son gotículas que expulsamos al estornudar, al toser, al hablar, o de repente al tener contacto nuestras manos contaminadas con nuestros ojos, con boca, con la nariz. Quiero que lo mediten un poco. Esta bandeja es el mejor ejemplo de lo que es una medida aislada, una medida que es muy común en el campo agrícola porque se usa, se conoce como pediluvio y es muy útil sobre todo para controlar el ingreso de hongos a las plantaciones. Se le vio mucho ahorita durante la crisis del hongo Rasa 4 que estaba afectando algunos, que podía afectar cultivos de banana. Pero fíjense, fue una medida que se tomó de ese campo y de repente alguien comenzó a aplicarla a nivel de COVID pensando que podía ser útil. La realidad es que no quiero decir que es que no sea útil, sino que simplemente no agrega el valor que se requiere. Es decir, no cumple con una función específica porque el riesgo de contagio o la probabilidad de que el virus ingrese a nuestros hogares o negocios a través de nuestro calzado realmente es muy, 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 muy baja. Entonces la gente simplemente comenzó a adquirir estas bandejitas, comenzó a colocarlas, todos comenzaron a copiar lo que se estaba haciendo, pero sin ningún criterio, y todo el mundo comenzó a gastar estas bandejitas. Y resulta que cuando la crisis termine, lo primero que van a hacer es retirar esas bandejitas y esconderlas, muy seguramente. ¿Por qué? Porque es una medida que no tiene ningún peso, que realmente no tiene ningún valor en este caso particular para lo que tiene que ver con el COVID. De repente, para otros casos de riesgo biológico sí funciona, pero para el caso específico del COVID realmente no es que sea muy útil. En este mismo sentido, o en este mismo orden de ideas, encontramos, por ejemplo, también los trajes de bioseguridad. De repente comenzó a haber una explosión, una oferta inmensa de trajes de bioseguridad para todos, cuando en realidad pues el traje de bioseguridad tampoco es que sea muy útil, porque la probabilidad de contagio del COVID a través de una prenda de vestir también es bastante baja. Entonces, no tenía tampoco mucho sentido la adquisición de trajes de bioseguridad, sobre todo porque de un momento a otro, empresas que realmente no se dedican al ramo de la elaboración o la fabricación de equipos de bioprotección comenzaron a hacerlo. Y resulta que para poder fabricar ese tipo de equipo, pues la empresa que lo hace tiene que cumplir con ciertos criterios, ciertas normativas y certificaciones, que en realidad yo dudo mucho de que la gran mayoría que estaba fabricando este tipo de implementos, pues lo estuviese cumpliendo. Otro ejemplo similar es, por ejemplo, la lucha de descontaminación, esas que también se ven en algunos puntos, o incluso la misma fumigación que se realiza a vehículos, que se realiza a las llantas de los mismos. Realmente eso no tiene tampoco mucha utilidad para el caso particular del COVID, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Como les había indicado, este es el escenario en el que está la gran mayoría de negocios. Y este primer escenario es de repente válido para nuestra vida cotidiana, para nuestros hogares, ¿sí? O de repente para un negocio informal, una persona que tiene un negocio, un puesto en una plaza de mercado, o de repente aquella persona que vende hamburguesas en un carrito en la esquina. Este escenario es válido para ellos, pero para un negocio formalmente establecido, un negocio que tiene una nómina fija, un negocio que incluso tiene presencia en redes sociales, que tiene un sitio web, pues realmente este primer escenario no es el ideal, no es el correcto. Para ese tipo de negocios, pues lo ideal es un segundo escenario, que es como el que les indico aquí, ¿sí? Este es el escenario que implementan, digamos, las grandes organizaciones, no solo en tamaño, sino de repente en ambiciones. Es el escenario sobre el cual se rigen, por ejemplo, restaurantes como puede ser un KFC o un McDonald's. Este tipo de establecimientos no piensen que un día llegó el dueño y le dijo, usted va a estar aquí en la entrada tomando la temperatura de las personas, usted va a usar un tapabocas. Ellos no hacen las cosas así. Realmente todo esto se plasmó en algún tipo de documento de procedimiento que ellos diseñaron. Después ese procedimiento se diseñaron, lo divulgaron entre su personal y al personal lo están midiendo en función de la implementación de ese procedimiento, de ese protocolo de bioseguridad. Es decir, ellos parten del diseño de la estrategia. Ellos parten del diseño de la estrategia de bioseguridad a través de un protocolo que está debidamente documentado. ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Se asesoraron o se documentaron por cuenta propia?
Es muy importante tener presente que la asesoría ofrece la ventaja de que yo tengo la información inmediata porque yo estoy recurriendo a alguien que tiene conocimiento, pero tiene un costo. Mientras que documentarme por cuenta propia, yo lo puedo hacer, no va a tener seguramente ningún costo, pero pues implica que yo consuma el tiempo que yo debería dedicar a mi negocio en esa actividad. Así que ahí es un tema de definir simplemente qué es lo más conveniente. Obviamente, si yo me asesoro y me documento bien, pues voy a tomar buenas acciones y voy a invertir en controles que realmente yo necesito, no en cosas que no necesito. Y de esa manera voy a mantener esos controles a futuro, porque como son cosas que yo realmente necesito, eso implica que tiene sentido que yo las siga llevando a cabo. No tiene ningún sentido que yo simplemente las implemente y no las siga utilizando, porque realmente esos controles sirven, esos controles me dan un resultado y satisfacen esa necesidad que tiene mi cliente, que es que el producto garantice bioseguridad e higiene, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy, muy presente. En definitiva, quiero que recuerden la siguiente idea que aparece aquí, y es que las medidas aisladas no son iguales a un protocolo de bioseguridad e higiene. Aquí usted puede tomar la decisión en función de estos dos escenarios. Yo aplico medidas aisladas o aplico un protocolo, pero siempre tengan presente que lo mejor que yo puedo hacer es implementar un protocolo lo mejor estructurado posible para que de esa forma se agregue valor realmente a mi negocio y al producto. Las medidas aisladas funcionan, pero como les dije, si se trata de algo muy personal, si se trata de nuestro lugar de residencia, nuestra casa, o si es un negocio informal. Pero vuelvo y repito, para aquel que tiene un negocio formalmente establecido y que aspira a una proyección mayor en el mercado, realmente aplicar medidas aisladas no es suficiente. Se va a quedar bastante, bastante corto. Yo sé que ustedes de repente tendrán ahorita un poquito de dudas sobre los controles, ya que yo eliminé o reduje un poco la importancia de lo que son esas medidas aisladas, ¿sí? No quiere decir que esas medidas, como lavarse las manos, usar tapabocas, estén equivocadas. Lo que está equivocado es implementarlas simplemente al azar, sin una planificación previa. Esos controles que yo debo implementar, pues van a depender de una serie de elementos, como pueden ser el tamaño de mi negocio, la cantidad de empleados que tenga, pero muy principalmente va a depender de la naturaleza o el segmento sobre el cual mi negocio se desenvuelve. Nosotros en Deming Solution, por ejemplo, a nuestros clientes ofrecemos una serie de protocolos agrupados en un conjunto de categorías, es decir, nosotros hemos diseñado protocolos que ofrecemos a nuestros clientes, posiblemente algunos de ellos con algunas adaptaciones dependiendo del caso particular del cliente, pero al fin de cuentas son protocolos que contienen el grupo de controles asociados con cada una de ese grupo de actividades. Entonces, tenemos un protocolo que hemos llamado Food, que son controles dirigidos a aquellos negocios como son restaurantes, panaderías, pastelerías, es decir, negocios que elaboran algún elemento que colocan en la mesa del cliente de manera inmediata. Tenemos algunos protocolos que hemos diseñado para lo que son market o mini mercados, comisariatos, es decir, para negocios que venden víveres de consumo. Tenemos un protocolo store que está enfocado en aquellas tiendas o negocios que venden algún bien de consumo al cliente, específicamente bienes no perecederos. Tenemos un protocolo service que está enfocado en todos aquellos negocios que prestan un servicio, desde un spa hasta una asesoría jurídica. Y finalmente, pues tenemos un protocolo factory que está enfocado principalmente en talleres o en plantas industriales. Cada uno de estos protocolos pues contiene una serie de controles específicos para cada área que pueden ser adaptados según la necesidad. Yo a continuación voy a hacer un pequeño resumen de algunos de esos controles, específicamente controles que se implementan en lo que es la categoría Food y Store que manejamos dentro de mi solución, porque son el tipo de negocios de repente más comunes y son el tipo de emprendimientos más comunes que uno encuentra en este tipo de foros como en el que estamos el día de hoy, ¿sí? Y porque también lo que tiene que ver con alimentación y tiendas, pues abarca una gran gama de controles que seguramente también se implementan a nivel de las otras tres categorías. No voy a hablar aquí de lavado de manos, de uso de mascarillas, de distancia social, de física, porque eso ya lo doy por sentado que lo conocen.
Voy a hacer énfasis en otros controles que seguramente les va a llamar bastante la atención y van a ir ahí a cuestionarse un poco sobre lo que ustedes pensaban que realmente era bioseguridad e higiene. Vamos a hablar primero sobre controles asociados a la categoría Food que manejamos en Demi Solution. Primero que todo, quiero decirles que los negocios dedicados al sector alimenticio, bien sea porque fabrican alimentos, elaboran alimentos o comercializan medicamentos, están sujetos a una serie de normativas, incluidas en lo que es la norma técnica sustitutiva de buenas prácticas de manufactura. Los negocios que se dedican al sector alimenticio sí o sí tienen que implementar controles de bioseguridad e higiene, porque si no lo hacen están incumpliendo con la norma y eso puede acarrear sanciones bastante graves por parte del ente regulador, que es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Les recomiendo que revisen esa legislación, si de repente no lo quieren hacer, pues asesórense con expertos en este sentido para que no incurran en incumplimientos que pueden ser bastante graves para la funcionalidad, para la operatividad, para lo que es la continuidad de sus negocios, ¿sí? Siempre y cuando formen parte de esta categoría, siempre y cuando sus negocios estén enfocados en lo que es el sector alimenticio. Primer control que aparece reflejado ahí son controles de limpieza e higiene al recibir insumos. Toda materia prima que se reciba antes de pasar al área de almacenamiento o incluso al área de proceso debería ser sometida a limpieza e higiene. Si se trata, por ejemplo, de productos que no están empacados, como pueden ser frutas o verduras, pues el agua en gran cantidad es suficiente. Si se trata de productos de repente empacados, pues podemos utilizar agua y jabón siempre y cuando el empaque no sea permeable. Incluso si son cosas que después van almacenadas a alguna percha, algún dispositivo de almacenamiento, pues se puede usar algún tipo de aspersión con alcohol, siempre y cuando, repito, el empaque no sea permeable. También hay que trabajar mucho sobre la cadena de frío, en especial cuando se trata de productos alimenticios de tipo cárnico o lácteos, pescadería, marisquería, porque la cadena de frío, la ausencia de frío en este tipo de productos, pues hace que se proliferen bacterias sobre la misma, ¿sí? La temperatura baja lo que hace es que se limite el crecimiento de esa cepa bacteriana que pueda tener. Eso es lo que hace el frío en el congelador de nuestras neveras, por ejemplo. No quiere decir que no haya bacterias, sí hay algún tipo de bacteria, pero esta se bloquea su nivel de crecimiento por el frío. La cadena de frío hay que mantenerla tanto desde el mismo proveedor hasta que llegue a mi producto y yo lo almaceno en mis refrigeradores. Muy, muy importante a nivel de restaurantes, por ejemplo, es definir la capacidad máxima de mesas. Ojalá, lo mejor que ha podido ocurrir a raíz de esta situación es que pasemos de esos restaurantes donde uno ingresa y tiene que ingresar de lado para mover la silla, tiene uno que pedirle permiso a la persona que está al lado, porque son aquellos lugares que están atestados, llenos de mesas, ¿no? Lo bueno ahora es que como hay que mantener una distancia de seguridad física, pues eso implicó que los negocios tengan que retirar algunas de esas mesas y ahora pues hay un espacio mucho más higiénico, mucho más seguro en materia de bioseguridad. La ventaja también es que las mesas, pues al ser un objeto fijo, pues es mucho más fácil mantenerlo ahí para tener esa distancia. Por supuesto, no se trata simplemente de que las mesas comiencen el día separadas, sino que terminen también el día separadas porque sabemos que los clientes tienen la costumbre de comenzar a moverlas o a pasar sillas para aquí, sillas para allá. Aquí también entra mucho en juego lo que es la educación o la formación que le demos al cliente con respecto a las normas que yo tengo dentro de mi establecimiento. Puede ser un poco complicado, pero es fundamental educar a los clientes, ¿sí? En ese sentido. En condiciones normales, es decir, imaginando que no estamos en una situación como la actual de pandemia del COVID, 1 metro de separación entre mesas puede ser suficiente. En una situación de emergencia como la actual, pues 1,5 metros a 2 metros sería lo ideal, ¿no? Hay que tomar en cuenta ese tipo de distancias a la hora de distribuir, a la hora de elaborar cómo están distribuidas nuestras mesas en esa área de atención. Muy, muy importante es lo que se conoce como los planes operativos estandarizados de saneamiento, es decir, la forma en que hacemos limpieza e higiene dentro del establecimiento. Comúnmente se menosprecia mucho lo que son las labores de higiene y limpieza y resulta que son un elemento de mucha, mucha importancia. No se trata simplemente de cada cierto tiempo pasar la escoba o pasar un paño. Los planes estandarizados consisten precisamente en organizar las actividades de limpieza
para que se ejecuten siguiendo una frecuencia determinada. Ese plan estandarizado, ¿qué debe incluir? El área que yo voy a limpiar, por ejemplo, pueden ser mis mesas o los pisos, la técnica que yo voy a utilizar, yo debo indicar si voy a utilizar agua y jabón, agua y cloro o algún otro desinfectante, la frecuencia con que yo la voy a llevar a cabo, por ejemplo, los pisos pudiesen limpiarse 3 veces al día, mientras que las mesas deberían limpiarse posiblemente antes o después del servicio. Y finalmente, ¿quién lo va a ejecutar? De repente, si yo tengo personal de limpieza exclusivamente dedicado a esto, lo hace el personal, pero si es una función compartida entre el resto del personal, pues con mucha más razón de que sea un recordatorio permanente y sobre todo para que podamos controlar que se está llevando a cabo según lo establecido. Otra serie de controles en la parte que tiene que ver con industria alimenticia, que les voy a mencionar, tiene que ver con el seguimiento médico continuo. Hay cosas increíbles que han ocurrido ahorita y una de ellas tiene que ver con los controles, por ejemplo, de temperatura. Esto es algo que debía haber sido una práctica recurrente en cualquier restaurante. ¿Por qué? Porque una persona con fiebre puede ser una persona que pone en riesgo su propia vida, también podemos poner en riesgo la salud del cliente. Una persona que de repente tiene alguna complicación a nivel de la piel, contaminación a nivel del producto que colocamos al cliente, tema de contaminación con respecto al producto que entregamos al cliente. Entonces, el seguimiento médico debería ser permanente, constante. Esto es un punto que no solo tiene que ver con bioseguridad, sino que también tiene que ver con salud ocupacional. En grandes volúmenes se acostumbra incluso a pedir certificados médicos. Adicionalmente, también se realizan evaluaciones médicas. Con respecto a lo que es la protección visual, solo para personal que tiene contacto directo con el cliente, esto tiene que ver también con lo que es el uso de equipos de protección sanitaria. He notado que se hace de repente una dotación, una adquisición de estos equipos sin tomar en cuenta criterios muy técnicos, ¿no? Se entregan equipos a personas, a trabajadores que realmente lo necesitan. Por ejemplo, he visto trabajadores en el área de cocina con pantallas faciales, aun cuando esto puede ser un problema para ellos porque el calor hace que se empañen. Mientras que he visto mesoneros, que son los que realmente tienen contacto con clientes, que no están usando tapabocas, quienes sí realmente necesitan esas pantallas de protección y no la tienen. Entonces, hay que hacer una anotación muy adecuada de los equipos de protección personal para que realmente se vean los beneficios de esa inversión. Muy importante también es potenciar lo que son las entregas delivery, el pago electrónico. Ya había mencionado anteriormente en lo que era el diseño de la estrategia, la misma función y el pago de dinero efectivo se puede ir hacia todos. Entonces, como un pago electrónico es muy bien que el control de bioseguridad tiene. Y fin, la elaboración de plagas en el caso de insectos y roedores. Puede ser que algunas plagas apliquen según el tipo de establecimiento, ser que apliquen según el tipo de alimento que yo es importante. Es muy importante asesorarse con personas que realmente, con empresas que realmente manejen el tema de control de plagas. Vamos a revisar ahora algunos controles de lo que corresponde a la categoría Store, específicamente lo que tiene que ver con tiendas. Son controles un tanto parecidos a los que ya les he puesto con respecto
a lo que tiene que hacer un poco. En el caso de una tienda es mucho más complejo hacer cumplir según del cliente, porque si no vamos a terminar teniendo un vigilante en cada entrada para controlar el aforo máximo de la tienda. Pero sí es muy importante tomar en cuenta lo que es delimitar ese espacio máximo. Nosotros en Deming usamos como base lo que son los 4 metros cuadrados por cliente. Si yo calculo mi espacio físico en función de proporcionar al cliente 4 metros cuadrados, pues estoy garantizando que él tenga un metro libre hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Simplemente tomar lo que es el área de mi piso de ventas, descontando el espacio que ocupan los mobiliarios y dividirlo entre 4. Y así yo sé cuántas personas máximo puedo tener dentro de ese espacio físico. A nivel de tiendas también es fundamental lo que son los planes operativos estandarizados de saneamiento y muy importante es la higiene periódica de las mercaderías, sobre todo si son mercaderías con las cuales el cliente tiene mucho contacto, ¿sí? Como pueden ser prendas de vestir, como puede ser calzado, aquellos productos que el cliente toma, lo revisa, lo toca y simplemente lo coloca ahí. Si es un producto empacado con una aspersión con agua con alcohol o con alcohol, ya puede ser suficiente siempre y cuando eso no deteriore el producto. He notado, por ejemplo, a nivel de tiendas de ropa que se están usando equipos o planchas como humidificadoras para limpiar, para desinfectar la prenda. Este mecanismo es muy útil, sobre todo para el tema de los hongos, pero a nivel del COVID, pues no está demostrado que realmente sea muy útil. Pero de todos modos es válido ponerlo en práctica. Algunas otras tiendas incluso están usando como áreas de contaminación o cuartos donde colocan las prendas para colocarlas con una especie de cuarentena. Eso también puede servir, ¿no? Sobre todo si las áreas están muy bien ventiladas. Precisamente ahora que hablamos de este tema de ventilación, tiene que ver con uno de los controles que es fundamental que tomen en cuenta. No sé si han escuchado en noticias, hay indicios a través de diversos estudios de que el COVID puede también estar suspendido en el aire durante cierto periodo, en especial en áreas que no son ventiladas. Es algo que todavía está en verificación, pero ciertamente es posible, sobre todo si estamos hablando de áreas muy cerradas. Por eso es que es fundamental que lo que son los espacios de bodega tengan muy buena ventilación y que se alterne lo que es los mecanismos de ventilación tanto naturales como puede ser una ventana o mecánicos como puede ser un aire acondicionado. Y muy importante en el caso de los aires acondicionados, pues hacer el mantenimiento debido. Un mantenimiento trimestral, semestral como mínimo, ya que los aires son muy buenos para acumular partículas, para acumular hongos. Existía por ahí la idea de que el COVID se podía también transmitir a través de los aires acondicionados, porque el aire acondicionado lo almacenaba y después lo dispersaba. Eso es totalmente falso. Lo que sí es cierto es que si de repente una persona enferma estornuda en un área cerrada y hay un aire acondicionado funcionando, pues esas partículas pueden estar circulando hasta que finalmente caigan al suelo. Y mientras estén circulando, pues son un riesgo de contagio. A nivel de tiendas, es mucho más importante potenciar el delivery, el con mayor razón de hacer llegar un producto que muy seguramente no es perecedero directamente al cliente. Y al hacerlo llegar directamente, pues ese cliente no mi tienda, no me está ocupando un espacio, me está permitiendo mantener una instancia de seguridad y pues también estoy evitando el contacto directo de ese cliente con mi trabajador. Entonces, con mucha más razón, estos tres aspectos deberían ser implementados a nivel de tiendas. Y pues también a nivel de tiendas el control de plagas es fundamental. Posiblemente las plagas aquí sean distintas a las que se manejen a nivel de un establecimiento de alimentos, entonces con mucha más razón hay que asesorarse con aquellos que realmente sepan de control de plagas. Fíjense que de todos los controles que le he mencionado, seguramente la mitad ni siquiera los conocían o posiblemente no asumen. Y esto es simple por el hecho de que la bioseguridad va mucho más allá de lo que es la situación actual de emergencia, como había mencionado. No se trata simplemente del virus del COVID, se trata de otros virus que también pueden
ser contagioso, se trata de bacterias, se trata de parásitos, se trata de hongos. Por ejemplo, a nivel de lo que es la industria alimenticia, fundamental es el tema del coli, la salmonella, a través de la implementación de medidas de bioseguridad. Fíjense, nosotros en Demi Solution ofrecemos una serie de servicios cuyo propósito es crear valor a partir de estos temas de bioseguridad y de higiene. Uno de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes es el uso de una herramienta online para autoevaluar su negocio y verificar qué tan positivo es su cumplimiento en materia de bioseguridad e higiene. Esta es una herramienta que no tiene ningún costo, es una herramienta que está alineada en función de cada una de las categorías que le mencioné anteriormente. Tenemos una herramienta para la categoría Food, Store, Market, Service, Factory. Todo aquel que desea hacer uso de esta herramienta o que desee que nosotros se la hagamos llegar, lo único que tiene que hacer es dejarnos su dirección de correo electrónico por medio de un mensaje y, muy importante, dejarnos indicado también a qué se dedica su negocio para poderle proporcionar la herramienta que le resulte más efectiva. Esa herramienta no solo le va a permitir saber cómo está su negocio actualmente en materia de bioseguridad y higiene, sino que adicionalmente también le puede permitir funcionar como una lista de chequeo para que usted más adelante sepa qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene que corregir. Entonces, como les digo, todos aquellos que deseen hacer uso de esta herramienta simplemente nos dejan sus datos por interno y en el menor tiempo posible se la estaremos proporcionando. Adicionalmente, pues también ofrecemos servicios mucho más directos. Uno de ellos tiene que ver con lo que es la capacitación en materia de bioseguridad e higiene para el diseño de protocolos. Esta capacitación, dependiendo del caso, la podemos hacer presencial o la hacemos también online, depende también de la ubicación del cliente. Tenemos muchos clientes con los cuales estamos trabajando este tema de manera online. ¿Y en qué se enfoca esta capacitación? En que si yo tengo tiempo y toda la disposición para desarrollar mi protocolo, pero no tengo el conocimiento, nosotros se lo proporcionamos para que esa persona pueda estar en capacidad de diseñar su propio protocolo. Ahora, si de repente la persona no tiene tiempo para dedicarle al diseño de este protocolo, pues nosotros diseñamos un protocolo para ese negocio totalmente adaptado según sus características y entregamos ese protocolo para que simplemente sea implementado. Ahora, si adicionalmente el negocio, la persona requiere algún tipo de apoyo adicional, sobre todo con lo que tiene que ver con la implementación, porque a veces surgen muchas dudas al tener yo un documento y saber qué debo comprar o qué no debo comprar, por ejemplo, qué tipo de mascarilla necesito, qué tipo de guante, qué tipo de producto desinfectante, pues en ese sentido nosotros los apoyamos o los asesoramos en la implementación de toda la estrategia. Es decir, aquí no solo elaboramos el protocolo, sino que también los ayudamos o los asesoramos con la implementación, lo cual pues facilita bastante lo que es llevar a la práctica esa estrategia de bioseguridad e higiene. Cada uno de estos servicios pues tiene que pasar por una etapa de diagnóstico porque es muy importante para nosotros conocer qué es lo que vienen implementando, porque muchas veces ya se venían ejecutando algunas acciones, pero no teníamos claro que se trataba de bioseguridad. Entonces eso también nos permite ser mucho más efectivos y mucho más óptimos a la hora de ofrecerles controles que realmente sean necesarios para el tipo de negocio que tengan. Adicional a estos servicios, pues también nosotros ofrecemos actualmente lo que es una certificación en materia de bioseguridad e higiene. La certificación es algo que hoy en día tiene un gran impacto sobre los clientes, porque el cliente no solo está demandando un producto seguro e higiénico, sino que también quiere que le demuestren que realmente están cumpliendo con algo. Simplemente no se trata de apariencia, sino que el cliente también quiere ver sentir algo palpable, quiere ver lo que realmente se está llevando a cabo. Y la certificación pues ofrece esa garantía. ¿Por qué? Porque hay un tercero que está auditando, que está revisando que el negocio cumpla con ciertas condiciones. Esa certificación nosotros la estamos llevando también a cabo. Certificamos bien sea protocolos que ya están vigentes, que cumplan con los requisitos que nosotros establecemos, o certificamos a partir de un protocolo que nosotros diseñamos completamente. Este es un servicio que realmente tiene un impacto muy grande sobre el cliente. En un momento les voy a mostrar un ejemplo precisamente de uno de los clientes con los cuales actualmente estamos trabajando aquí en Machala, que es el área donde yo personalmente laboro.
Acá actualmente estamos certificando dos organizaciones. Una es la Corporación Palmar, que es una de las exportadoras de banano más grandes que hay aquí en el Ecuador. Según las últimas estadísticas que vi, está sobre el tercer y cuarto lugar. Y otro es un restaurante de comida peruana que hace presencia aquí en la ciudad, que ya está próximo a abrir otras sucursales aquí mismo en la ciudad y que estamos con él desde hace más de un mes trabajando la certificación desde cero, porque este era un negocio que no tenía absolutamente nada en materia de bioseguridad. Fíjense, en el caso particular de este negocio, ¿qué fue lo primero que hicimos? Primero, pues se hizo un diagnóstico y se diseñó el protocolo y después se hizo una capacitación. Capacitación dirigida a todo el personal para que sepa de qué se trata ese protocolo y pueda implementarlo. Adicional a esa capacitación, pues se comenzó con lo que era la implementación del protocolo y esto implicó la reorganización de mesas e instalación de algunas barreras. Y esta es la condición actual del piso, el área de atención al cliente. Se recurrió a unas barreras móviles porque pues entendemos que en algún momento esta situación va a pasar, entonces esas barreras las podremos retirar. Entonces no implican un gasto demasiado grande, demasiado oneroso para el negocio. La distribución de mesas pues obedece a un estudio que se hizo con respecto a la cantidad de clientes que asisten al lugar, cómo se distribuyen, la cantidad de los grupos. Es decir, no es algo que se tomó de manera aleatoria. Adicionalmente, también se procedió a la instalación de señalética. Esto que ven a la izquierda de sus pantallas es simplemente un tablero que incluye lo que es el plan operativo y estandarizado de saneamiento. Esto es algo que está visible para que el cliente lo pueda percibir. Es algo que realmente tiene un impacto muy positivo sobre el consumidor del producto porque él puede darse cuenta y ver qué es lo que realmente se está haciendo en Albrujo con respecto a limpieza y labores. Recuerden, esto se trata de ser transparente, de que el cliente se sienta realmente seguro al momento de asistir al establecimiento. También trabajamos con ellos lo que fue la propuesta de un menú QR, es decir, el cliente no necesita que le pasen una carta, sino que él descarga o visualiza el menú a través de un código QR y así se evita lo que es el contacto con ese elemento, como puede ser el menú y se restringe lo que pudiese ser un agente de contagio. Y también pues la colocación de sellos de seguridad sobre los envases de lo que son entregas a delivery, ¿no? Como una opción más de garantía de seguridad hacia el cliente. Y finalmente, estas no son todas las actividades, pero simplemente un resumen de lo que hemos venido haciendo. Tenemos el caso de lo que fue la dotación de mesas. Cada mesa pues está acompañada de lo que es un aviso con la normativa que debe seguir el cliente, con su dispositivo con gel antibacterial, con sus toallas desechables. Incluso cada mesa tiene su propio dispositivo para que coloquen allí los desperdicios, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar precisamente el contacto. Tanto el contacto del mesero al momento de limpiar esa mesa con esos elementos que pueden estar contaminados, así como el mismo contacto del cliente con el mesero. Adicionalmente, pues también se implementaron unos mecanismos de registro para hacer lo que es seguimiento médico. Esta es una hoja de registro de control de temperatura de los trabajadores. Es muy importante tener presente que a quien se debe hacer seguimiento continuo y periódico de su condición de salud es a los trabajadores. Hacerlo sobre los clientes, pues, es algo opcional o es algo que se puede considerar en casos muy particulares. Como les había dicho en un principio, el protocolo debe contemplar tanto el escenario cotidiano como el de emergencia. En el caso de este ejemplo en particular de lo que es control de temperatura, pues en una condición normal o de emergencia se tomaría control de la temperatura de los trabajadores y se registraría. Pero en una casa de emergencia, pues también se haría control de temperatura sobre los clientes. La diferencia es que no se le debería registrar porque entonces esto implicaría una demanda bastante alta de tiempo, ¿no? Fíjense, el cumplimiento o la implementación de todo esto que les he mencionado tiene por propósito que el brujo se haga acreedor de este distintivo que va a colocar como garantía de que ellos están cumpliendo con todos los requerimientos que nosotros le estamos haciendo, los cuales son requerimientos que son demandados por el cliente como una necesidad, ¿sí? Recuerden lo que decía al principio, la bioseguridad y la higiene es ahora una necesidad que está tomando muy en cuenta el consumidor. Ese distintivo pues está provisto de un código QR
que es opcional según lo que desee el cliente. La ventaja es que a través de ese código QR, quien lo lea, en este caso el consumidor, va a poder ver toda la información contenida en el protocolo de bioseguridad que aplica el brujo. Entonces, imagínense el impacto que esto puede tener sobre la percepción, sobre la confianza que ese cliente tiene hacia el brujo precisamente. Esto es una garantía o algo que va a tener mucho impacto precisamente sobre el consumidor y que le va a ofrecer lo que él quiere, ¿no? Es sentirse seguro y confiado de que no va a salir del lugar con ningún tipo de complicación a nivel de su salud, ni va a transmitir ninguna condición patológica a alguno de sus seres queridos. Bien, de esta manera ya vamos terminando con lo que es el contenido de la presentación. No quería pasar a la etapa de preguntas sin antes revisar un poco estas informaciones que me parecieron bastante útiles, hacérselas conocer. Como todos saben, salimos del mes de junio con más de 10 millones de contagios a nivel mundial. Es una cifra que sigue en aumento. De hecho, cada vez son más altos las cifras de contagio. Por ejemplo, Estados Unidos ya llegó a los 3 millones de contagiados. En el caso particular del país, pues las cifras continúan aumentando. De hecho, pues como todos saben, en el caso particular de Quito se ha visto un incremento bastante elevado en la curva de contagios. Así que realmente la situación, lejos de acabar, pudiésemos decir que aún va a mitad de camino, ¿sí? Incluso la Organización Mundial de la Salud ha comentado últimamente que no se ha alcanzado a nivel mundial lo que sería el pico de contagios. Entonces, este es un tema que está para largo, sobre todo porque la certeza de una vacuna en el corto plazo, pues tampoco es muy real, ¿sí? Si bien se están haciendo pruebas y se esperan resultados específicos para lo que es octubre y noviembre, pues la realidad es que la vacuna no va a estar disponible de manera masiva para todos. Entonces, hay que seguir implementando controles sí o sí. Y finalmente, pues, no sé si alguno de repente ha visto esto, hay una alarma porque se ha detectado una cepa de gripe porcina que puede ser potencialmente pandémica. Entonces, pues a la vuelta de la esquina podemos tener muchos más problemas en este sentido. Como les había dicho, este virus del COVID no es la única amenaza en materia de bioseguridad que existe. De hecho, antes de esta situación, pues hubo otras tantas. Hubo una primera emergencia asociada con la gripe porcina, con el SARS, con el MERS, que fueron entre los años 2000 a 2010. Tuvimos por allá incluso a finales de la década de los 90 la crisis de las vacas locas, pero nunca llegaron a este nivel simplemente porque ahora el mundo está mucho más interconectado. Y esa interconexión pues hace que las cosas en materia de bioseguridad se compliquen. ¿Sí? Bien, dejamos lo que es el contenido de esta presentación, agradeciendo por supuesto a Contífico por brindarnos el espacio, por brindarnos la oportunidad de acercarnos a todos ustedes y poder compartir esta información, poder responder sus inquietudes y dudas que tengan a continuación. A ver, voy a comenzar a leer cada una de las preguntas que tengo por acá. No puedo ver es el nombre de quienes están haciendo las preguntas. Pero bueno, vamos a ir respondiendo. Pero todas las empresas no hay la bioseguridad. Buenas noches, primeramente para felicitarles. Mi pregunta es, ¿un restaurante cómo se puede hacer al momento de servir los alimentos? No sé si serían vajilla que normalmente se utiliza o deben ser desechables. Bien, todo esto depende de qué tanto trabajo de repente querramos ahorrarnos, ¿no? Obviamente el uso de platos desechables pues facilita la labor porque simplemente es colocarlo y desecharlo. Pero pues también hay que tener presente que el uso de productos desechables pues tiene un impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Y en mi caso particular pues yo no lo recomendaría en ese sentido. Simplemente con usar la vajilla y someterla a labores de limpieza
muy bien diseñadas, lavar con suficiente agua, con suficiente jabón, incluso utilizar agua caliente, sería suficiente para que la vajilla esté totalmente limpia e higiénica. Así que el uso de platos desechables, pues desde mi punto de vista sería algo, una cuestión más de comodidad que otra cosa, ¿sí? Dice por acá otra pregunta, ¿implementar el QR como opción para compartir el menú es una excelente opción? Sí, realmente lo recomiendo. El QR es una herramienta muy, muy buena para poner a disposición de cualquiera información de diversos tipos. Dice por acá, ¿es recomendable colocar el dispensador de gel en cada mesa? Puede ser un foco de contagio cuando lo usen varios clientes. Bien, esto es un control que puede ser adicional o no. Igual, ese dispositivo tiene que ser también sometido a limpieza, ¿no? Obviamente, hacemos referencia por el tema del contacto del botón, pero si pensamos en que al apretar el botón estamos aplicándonos gel sobre las manos, pues ya estaríamos eliminando el tema del contagio, ¿no? Por supuesto, también se puede acceder a estos dispositivos que se accionan por medio de pedal, es decir, no hay que hacer contacto con las manos, sino con el pie. Entonces, ya que estaríamos hablando de un dispositivo que esté colocado a la entrada. Todo depende del tipo de control que yo quiero implementar y sobre todo también de los recursos financieros que tenga disponibles, ¿no? Porque colocar un dispositivo en cada mesa, pues es una inversión y de repente colocar uno solo a la entrada, pues es una inversión mucho menor. Todo depende de mis posibilidades financieras. De todos modos, como le digo, colocar un dispensador de gel sobre cada mesa no debería ser foco de contagio, porque vuelvo y repito, si yo toco el botón y coloco el gel en mis manos y lo esparzo, ya con eso estoy eliminando o reduciendo la posibilidad de contagio porque precisamente para eso estoy utilizando el gel, ¿sí? Me dice por acá la última pregunta que tengo registrada. Me gustaría saber cómo debemos hacer en el local de comidas donde teníamos aire acondicionado. Incluso escuché que en lugares pequeños debe obligatoriamente tener una ventana abierta o algo parecido. En temas de ventilación es muy importante alternar el uso tanto de mecanismos naturales como puede ser una ventana, así como el uso de aires acondicionados. De hecho, una buena forma de limpiar la atmósfera de un local, si tengo aire acondicionado, es que yo abro las ventanas y pongo el aire acondicionado a funcionar a toda marcha, ¿sí? Eso ayuda a limpiar bastante, bastante la atmósfera de esa área de trabajo. Por supuesto, muy importante el mantenimiento periódico del aire acondicionado. El aire acondicionado en sí no es un peligro, a menos de que yo le esté haciendo mantenimiento periódico, y ese mantenimiento periódico debería ser mínimo, por lo menos trimestral, semestral. Los aires acondicionados, por ejemplo, en los hospitales les deben hacer mantenimiento casi trimestral. Incluso ustedes le pueden hacer un mantenimiento diario o semanal a sus aires acondicionados simplemente con retirar los filtros primarios que ellos tienen, limpiarlos porque si se dan de cuenta eso acumula mucho polvo, entonces ya eso ayuda bastante también en este sentido, ¿sí? Bien, no veo, no veo en estos momentos más preguntas. Como les había indicado en un principio, todos aquellos que deseen hacer uso o que deseen que les proporcionemos alguno de nuestros test de evaluación, pues simplemente nos pueden hacer llegar a través de este medio su dirección de correo electrónico, indicarnos cuál es su tipo de negocio. Ajá, me hacen por acá una última pregunta. Dice, ¿por qué los organismos correspondientes no indican más claro estos detalles que usted nos dice, como por ejemplo las bandejas y otras cosas que realmente parecen no muy eficaces? Porque de repente se han quedado un poco cortos, porque vuelvo y le repito, quienes han divulgado medidas son precisamente organismos de salud para los cuales el tema de bioseguridad está limitado a lo que les mencioné en un principio, ¿sí? El tema de protección de uso de barreras físicas, el uso de distancia de seguridad, el tener precaución con respecto a otra persona porque puede estar contagiado o no. Eso es lo que realmente es la bioseguridad. Por eso es que la propuesta que hacemos nosotros desde Demi Solution es mucho más completa y es mucho más útil porque no solo nos quedamos con el tema bioseguridad, sino que incorporamos el tema higiene, que es el que permite abordar todos estos otros elementos asociados con los riesgos biológicos, ¿sí?
Bien, por acá tengo entonces una dirección de correo. Perfecto, muchas gracias por dejar la indicación con respecto al negocio, a la naturaleza del mismo. Sí, sí, no hay ningún inconveniente. Podemos enviar por correo el video del webinar. El problema es que sí necesitaría saber la naturaleza del negocio para poderles enviar la herramienta adecuada, porque acuérdense que nosotros trabajamos en función de 5 categorías y para yo poderles enviar la herramienta indicada, pues sí necesito saber cuál es el tipo de negocio al que ustedes se enfocan, ¿no? Si no, pues igualmente los podemos contactar a través de la cuenta de correo que nos proporcionan y a través de ese mismo medio, pues proporcionarles el test. Bien, no hay dudas por los momentos. Espero que nos pongamos en contacto a través del correo electrónico. Estaré muy atento a proporcionarles la información y en especial a proporcionarles la herramienta para que, como dije en un principio, puedan hacer ustedes mismos esa autoevaluación. Tengo por aquí más correos, perfecto. Nos consultan sobre el costo de la certificación. Aquellas personas que deseen saber sobre los costos de nuestros servicios, pues con mucha más razón nos dejan a través de este medio algún medio de contacto para así poderles transmitir la información en todo detalle, ¿sí? Listo, Jairo, no sé si me pueden escuchar claramente. Quería agradecerte, agradecer a Deming Solutions, en este caso que gracias a ustedes podemos tener tu participación aquí. Agradecer también a Contífico, que es el sistema contable líder en el mercado, que está trayendo este tipo de iniciativas para todas las personas que puedan reactivar su negocio. Muchas gracias, Jairo. Con esto concluimos. ¿Quisieras decir unas palabras finales? Antes que nada, lo que pasa es que aparece aquí otra pregunta y no quiero dejar a la persona en el aire. Me dice cómo podemos proceder si mi negocio es servicio técnico puerta a puerta. En este caso le podemos ofrecer lo que es un protocolo service, porque los servicios también requieren protocolos. Aquí vuelvo y le repito, hay que entrar a conocer un poco el negocio, cuál es el tipo de servicio que presta para brindarle la mejor opción, ¿sí? Vuelvo y hago el llamado, déjenos simplemente una dirección de correo electrónico, un número de teléfono y los podremos contactar sin ningún inconveniente. Camila, como lo dije en un principio, agradecido por la oportunidad que nos han dado. Espero que la información haya sido de mucha utilidad para todos los asistentes. Y recuerden, esto es un tema que no debe estar simplemente limitado a la situación actual de emergencia, sino que es algo que vino a quedarse, es algo que realmente tenemos que comenzar a implementar porque el cliente lo exige, pero principalmente porque hay mucha responsabilidad social sobre este tema, ¿sí? Sin nada más que decir, me despido, agradecido con todos y me pondré en contacto con cada uno a través de sus cuentas de correos. Excelente, Jairo. Muchas gracias a todos los participantes también por estar aquí. Les recordamos que pueden seguirnos a Contífico y también a Deming Solutions a través de nuestras redes sociales y también de nuestras páginas web. Por ejemplo, en Contífico, www.contifico.com. Muchas gracias con todos y los invitamos para el próximo evento. Chao. Chao.